En el siguiente problema nos piden encontrar todas las funciones f que van de los reales a los reales que satisfacen esta igualdad para cualesquiera x y y en los reales. Entonces empecemos. Para esto sea f una función que va de r en r y que satisface esta igualdad asterisco. Luego consideremos x igual a 0 y y igual a 0. Entonces, sustituyendo en esta igualdad, obtenemos que f de 0 más 0 más 0 por 0 es igual a f de 0 por f de 0. Y entonces f de 0 más 0 es igual a f de 0 al cuadrado. Entonces f de 0 es igual a f de 0 al cuadrado. Entonces ya de aquí se sigue que f de 0 al cuadrado menos f de 0 es igual a 0. Y entonces factorizando nos queda que f de 0 por f de 0 menos 1 es igual a 0. Y esto implica que f de 0 es igual a 0 o f de 0 es igual a 1. Consideremos primero el caso en el que f de 0 es igual a 0. Ahora sea y igual a 0. Entonces, sustituyendo en esta igualdad, nos queda que f de x más 0 más x por 0 es igual a f de x por f de 0. Luego, como f de 0 es igual a 0, nos queda que f de x es igual a f de x por f de 0, que es 0. Entonces, f de x es igual a 0 para todo x en los reales. Sin embargo, la función f de x igual a 0 para todo x en los reales no cumple esta igualdad asterisco, ya que por un lado se tiene que f de 1 más 1 más 1 por 1 es igual a f de 2 más 1. Luego, como f de x es igual a 0 para todo x en los reales, entonces esto es igual a 0 más 1, lo cual es igual a 1. Y por otro lado, f de 1 por f de 1 es igual a 0 por 0, lo cual es igual a 0. Y entonces f de 1 más 1 más 1 por 1 es distinto de f de 1 por f de 1. Entonces esto implica que el caso f de 0 igual a 0 no es posible y entonces se tiene necesariamente que f de 0 es igual a 1. Ahora consideremos x igual a 1 y y igual a menos 1. Entonces sustituyendo nos queda que f de 1 menos 1 más 1 por menos 1 es igual a f de 1 por f de menos 1. Entonces, f de 0 menos 1 es igual a f de 1 por f de menos 1. Luego, como f de 0 es igual a 1, entonces 1 menos 1 es igual a f de 1 por f de menos 1 y entonces 0 es igual a f de 1 por f de menos 1 y esto implica que f de 1 es igual a 0 o f de menos 1 es igual a 0. Primero consideremos el caso en el que f de 1 es igual a 0. Ahora sea x igual a 1. Entonces sustituyendo nos queda que f de 1 más y más 1 por y
es igual a f de 1 por f de y. Entonces, f de 1 más y es igual a f de 1 por f de y, pero f de 1 es igual a 0. Entonces, esto es igual a 0. Y esto implica que f de 1 más y es igual a menos y. Ahora consideremos z igual a 1 más y. Entonces, menos y es igual a 1 menos z. Y entonces f de 1 más y, es decir, f de z es igual a menos y, que es 1 menos z, para todo z en los reales. Ahora consideremos el caso f de menos 1 igual a 0. En este caso vamos a tomar x igual a menos 1 y entonces vamos a tener que f de menos 1 más y más menos 1 por y es igual a f de menos 1 por f de y. Y entonces f de menos 1 más y menos y es igual a f de menos 1 por f de y. Pero f de menos 1 es igual a 0. Entonces esto es igual a 0. Y entonces f de menos 1 más y es igual a y. Ahora vamos a tomar z igual a menos 1 más y. Entonces z más 1 es igual a y. Y por lo tanto f de menos 1 más y, que es z, es igual a y, que es z más 1. Esto para toda z en los reales. Finalmente, observe que las funciones f de z igual a 1 menos z y f de z igual a z más 1 cumplen esta igualdad. Pues si f de z es igual a 1 menos z, entonces f de x más y más x por y es igual a 1 menos x más y más x por y. Y esto es igual a 1 menos x menos y más x por y. Y esto es igual a 1 menos x por 1 menos y. Y esto es igual a f de x por f de y. Y si f de z es igual a 1 más z, entonces f de x más y más x por y es igual a 1 más x más y más x por y. Y esto es igual a 1 más x por 1 más y, lo cual es igual a f de x por f de y. Y por lo tanto, las únicas funciones f que van de los reales a los reales que satisfacen f de x más y más x por y igual a f de x por f de y para cualesquiera x y y en los reales son f de z igual a 1 menos z y f de z igual a 1 más z.